Continuamos la unidad 2 de movimiento de partículas cargadas individuales en campos eléctricos y magnéticos. Vamos a iniciar la clase haciendo un repaso de lo que vimos en la última clase. Estábamos analizando qué pasa con una partícula cargada cuando está expuesta a un gradiente de campo magnético. Esto lo que significa es que el campo magnético cambie en intensidad con la dirección. Específicamente analizamos el caso de que el campo magnético cambie en la dirección Y. Observen la dirección Y y cómo el vector gradiente de campo nos dice hacia dónde apunta el incremento de la intensidad de campo magnético. Pero recordemos que estos puntos nos dicen hacia dónde va el vector campo, que en este caso sería en la dirección Z, hacia afuera del monitor. Y entonces les mostraba de que si tenemos un vector V0, un vector campo magnético V0, lo que estamos diciendo es que el campo, conforme yo me desplazo en Y, ese campo va a ir incrementándose cada vez más. Eso es lo que estamos diciendo en este análisis, ¿verdad? Conforme yo voy avanzando en Y, la intensidad del vector campo cada vez va a ser mayor. Eso quiere decir que el campo B cambia con la dirección en Y, pero el campo vector apunta en la dirección Z. Entonces, lo primero que hicimos fue considerar que el centro guía, esto es el centro de ese círculo imaginario que se genera alrededor de la línea de campo, está ubicado en la posición X igual a 0 y Y igual a 0. Eso sería equivalente a decir que la hélice se está generando aquí. Tendríamos entonces la hélice generándose aquí. Y su centro estaría en Y igual 0 y X igual 0. Luego lo que hicimos fue una expansión de Taylor del campo magnético, porque observen que el campo magnético parte de un valor B sub 0 y luego se va incrementando cantidades pequeñas. Entonces, esta es nuestra expansión de Taylor, donde consideramos un campo B0 que se incrementa en una cantidad dada por R punto nabla por el vector campo. Y lo que hicimos, a pesar de que esta expansión sigue aquí en orden 2, 3, 4, etc., es considerar solo el orden 1 de la expansión de Taylor del campo magnético. Y entonces hicimos el análisis de cuál era el resultado de este término y llegamos a la conclusión que es un término que cambia con y que depende de la derivada del campo respecto a Y. Entonces, este es el término que me va a incrementar el campo magnético en Z conforme yo me muevo en Y. Para que esta expansión de Taylor sea válida, necesitamos que la comparación del radio del Larmor con L sea mucho menor a 1. Y entonces aquí voy a recordar lo que significa L. Voy a borrar esto. Tendríamos entonces, aquí está la coordenada radial, aquí está la intensidad del campo. Entonces aquí lo que tenemos es la magnitud del campo y aquí la coordenada radial. El campo entonces puede ir decreciendo con R
Y yo lo que considero es que empezó a decrecer en una posición determinada y luego terminó de decrecer en otra posición. Entonces, esa longitud donde tenemos el cambio del campo magnético es lo que yo llamo L, justamente. Observen que el campo magnético cambia de un valor alto a un valor pequeño. Entonces, en la distancia radial en la cual se dio cambio de magnitud de campo magnético, eso es lo que yo llamo la distancia L. Y lo que necesito es que esa distancia L, comparada al radio del árbol, sea mucho, mucho más grande. Y recordemos que el radio del árbol es esa distancia del círculo imaginario que se forma en la hélice. Entonces necesitamos que ese radio del árbol sea muy pequeño comparado a la distancia L en la cual se da el cambio del campo magnético. Entonces, eso es una condición. Ya luego tal vez más adelante vamos a entender por qué eso es así. No lo voy a mencionar ahora para que no os dejen ver. No lo voy a mencionar, aunque tal vez me lleve más minutos. Pero voy a tomar este término de aquí. Entonces, yo lo que tengo, voy a ponerlo en rojo, es Y derivada respecto de Y. Resulta que aproximando esto, volviendo al caso de la vaca esférica, yo puedo decir que el incremento que se da en Y, un pequeño incremento que se dé en Y, puede ser equivalente al radio del árbol. Entonces, un pequeño incremento aquí, voy a suponer que se está incrementando la distancia Y en un radio del árbol. Entonces, sustituyo Y por el radio del árbol. Estoy considerando que Y se está incrementando en un radio del árbol. Ahora, aquí lo que tengo yo es una derivada respecto a Y. Recuerden ustedes que la pendiente aquí, en esta gráfica, no es más que la derivada de B respecto a R. Entonces, si yo considero este punto y este punto, trazo una línea recta aquí, la pendiente de esa línea recta va a ser lo que, va a ser lo que cambia el B, o sea, ¿cuánto es este B de aquí? Dividido entre este L. O sea, yo puedo sustituir esta pendiente como B partido de L. Eso haciendo una aproximación, porque claramente el campo cambia de una forma ligeramente distinta, pero haciendo una aproximación, ¿verdad? Volviendo la vaca esférica, yo sé que la vaca no es esférica, pero yo puedo hacer la vaca esférica haciendo una aproximación y tirando una línea recta desde donde empieza a cambiar el campo hasta donde deja de cambiar. Y esa pendiente va a ser justamente B entre L. Entonces, observen que esto termina siendo radio del árbol partido de L
por B. Y esto es justamente Y derivada de B respecto de Y. Entonces lo que estoy diciendo es que este término de aquí lo puedo aproximar a esto que está aquí. Y claramente veo que eso depende del cociente del radio del árbol partido L. Entonces, cuando yo digo que radio del árbol partido de L tiene que ser mucho menor de 1, estoy diciendo que esto va a ser mucho menor de 1, entonces esto como un todo va a ser un término mucho más pequeño que B sub 0. Y esa es la condición para una expansión de Taylor, ¿verdad? Que este término que suma aquí sea un término menor que el primer término que estamos expandiendo, ¿verdad? Y entonces esa es la razón de por qué el radio del árbol partido de L tiene que ser menor que 1. Si les queda alguna duda, por favor háganme saber. Muy bien, borramos. Entonces, insisto, estábamos haciendo un repaso de lo que vimos en la última clase y llegamos a la conclusión de que el campo en Z va cambiando de esta manera. Luego, lo que hicimos fue un análisis de la fuerza carga V cruz B. Y como sabemos que aquí hay una combinación de movimientos, hay un movimiento circular en la hélice, pero adicional la fuerza en Y va cambiando, entonces la partícula va haciendo una hélice, que es un movimiento circular. Eso nos lleva a que si nosotros promediamos la fuerza, cuando nosotros promediamos la fuerza, lo que estamos es eliminando la fuerza centrípeta, que es una fuerza que apunta siempre hacia el centro del círculo, del movimiento circular. Y en la última clase vimos y les mencioné que si nosotros tomamos la fuerza en X y la promediamos, nos da 0. La fuerza en Y es la fuerza que a nosotros nos interesa, la fuerza que experimenta la partícula en Y. Observen esta fuerza aquí en Y. ¿Por qué es la que nos interesa? Porque justamente en Y el campo magnético va cambiando en intensidad. Entonces eso nos lleva a que la fuerza en Y va a ir cambiando en intensidad porque claramente va cambiando conforme cambia el campo magnético en Z. Y el campo magnético en Z va a ir cambiando con Y. Entonces demostramos, aquí estamos haciendo un repaso de lo que ya vimos con cuidado, demostramos que esta expresión, por ejemplo, la velocidad, la podemos representar aquí por V perpendicular coseno de omega t, y que el campo en Z es justamente esto que está entre paréntesis. Entonces la fuerza en Y nos quedaría de esta manera y apuntando de esta forma. Estaría apuntando más bien en menos Y. Aquí en relación al dibujo que hice está al revés. Entonces esa fuerza, si nosotros la promediamos, vamos a observar que nos quedan dos términos, un término coseno de omega ct y otro término que sería este por este, que sería coseno cuadrado de omega ct. El promedio de coseno da 0, entonces esto desaparece y el promedio de coseno cuadrado es un medio, eso lo demostramos y lo vimos en la clase pasada. Entonces yo puedo sustituir coseno cuadrado de omega ct por un medio y llegar entonces a esta expresión de aquí. La fuerza en Y está dado de esta manera. Pero ¿cuál fuerza en Y? La fuerza en Y promedio. Promedio. Cuando yo promedio las fuerzas, estoy eliminando la fuerza centrípeta y dejando únicamente aquella fuerza diferente a la centrípeta.
Por eso es el interés de promediar, para eliminar la fuerza centrípeta, que sabemos que lo único que me da es el movimiento circular, y al promediar la elimino y cualquier fuerza que me queda es una fuerza adicional que experimenta la partícula. Y eso es lo que me interesa, la fuerza adicional, ¿verdad? No la fuerza centrípeta, porque ya sé que la fuerza centrípeta lo único que va a dar origen es al movimiento circular. Entonces, sabiendo esa fuerza, yo ya la puedo sustituir aquí. Sé cuánto es el campo magnético, lo sustituyo y entonces llego a obtener, después de sustituir aquí la fuerza promedio en Y, llego a obtener cuál es la velocidad de desvío o velocidad de deriva consecuencia de ese cambio del campo magnético con Y. Y esto es lo que llamamos la deriva de gradiente de campo magnético. Por eso está representado aquí. V, nabla V, es velocidad de deriva del gradiente de campo magnético y de manera general tiene esta dependencia. Voy a mostrarles cómo esta fórmula que está aquí, en la siguiente diapositiva voy a mostrarles cómo esa fórmula se convierte en esta, porque esta es la expresión general de esta deriva. Es la expresión general. Entonces vamos a ver eso con detalle para que quede claro. Presten mucha atención. Lo que ya obtuvimos, fue esta relación. Lo vimos con detalle. Entonces voy a empezar a cambiarle la apariencia a esta ecuación con tal de ir acomodando las cosas y llegar a la fórmula que les mostré ahora. Lo que voy a hacer, en primer lugar, observen que aquí está menos más. Yo podría sacar este menos aquí, observen, y lo único que hago es que cambio el orden de los signos. El más pasa arriba y el menos pasa abajo. Porque si usted saca este menos aquí, pues menos por más da menos y menos por menos da más. Con lo cual quedaría este mismo orden de signos aquí, ¿verdad? Entonces yo me traigo un menos para acá y eso me invierte el orden de los signos. Luego me traigo, voy a poner esto en otro color, me traigo el 1/2. Observen, aquí está. Luego la velocidad perpendicular, aquí está. El radio del árbol, aquí. Y por aquí tengo una B, que es esta. Lo que hago ahora es que multiplico y divido por B. Y eso, como bien queda aquí, queda multiplicado por la derivada de B respecto a Y. Ahora lo que hago es que este B por B me da B cuadrado. Este B de aquí es la magnitud del vector campo, que sé que el vector está en Z, techo. Esto es equivalente a multiplicarlo vectorialmente por la derivada de B respecto de Y, que sabemos que apunta en Y techo. Si usted hace Z techo cruz Y techo, lo que le da es menos X techo. Eso lo puede recordar usted. Z techo cruz Y techo, lo que da es menos X techo. Entonces, con esto lo que digo es que esto que está aquí es equivalente a esto. Muy bien, copio todo de nuevo, más menos 1/2 V perpendicular, radio del árbol, 1 partido B cuadrado, B en Z techo, cruz, y recuerdo que esto no es más que el gradiente de B. Teniendo claro yo, el gradiente de B se expresa de esta manera y teniendo claro que en mi situación B no cambia con X, por lo tanto es 0, y B no cambia con Z, por tanto es 0. Y entonces esto es equivalente justamente a lo que tengo arriba. Entonces, observen, traigo el más menos aquí, traigo el 1/2 V perpendicular radio al árbol,
me traigo la magnitud de B cuadrado aquí. Aquí lo que tengo es el vector B y esto como un todo es nabla B. Y entonces llego a la expresión general. Es decir, la expresión que nosotros obtuvimos es equivalente a la expresión general que vamos a usar ahora para el gradiente de campo. Siempre vamos a estar diciendo que la deriva del gradiente de campo tiene esta dependencia y el resultado que obtuvimos es justamente equivalente a esa expresión. Muy bien, teniendo claro eso, punto y aparte. Lo que vamos a ver ahora es qué pasa si la línea de campo magnético se curva. Observen, esta línea está curva. Esta curva no es recta, como veníamos analizándolo, sino que es curva. Suponga por un momento que usted está subido ahí en la partícula. La partícula va haciendo la hélice en ese movimiento helicoidal alrededor de la línea de campo que es curva, ahora es curva, y entonces usted va subido en la partícula haciendo la hélice y agarrando la curva. Entonces, cuando usted agarra la curva, siente la fuerza centrífuga, que eso es equivalente a cuando usted va en el carro y agarra una curva. Usted, puesto que va subido en el carro, lo que siente es la fuerza centrífuga que lo empuja hacia afuera del carro. Entonces, esa fuerza es radial. Rigurosamente eso es lo que llamamos una pseudofuerza, porque el sistema de referencia en el que nosotros estamos y la partícula está es un sistema de referencia no inercial o acelerado, pero para nosotros es claro que la fuerza centrífuga va radialmente hacia afuera. Yo puedo ubicar el centro guía con un vector, voy a ponerle aquí otro color, con un vector que voy a llamar radio de curvatura R sub C. Eso es lo que me ubica es a partir de un sistema de referencia que lo puedo poner en el centro del círculo correspondiente a esta curva. Ese vector va de ese origen al centro guía, que es el centro del círculo imaginario que se forma aquí en la hélice. Puedo decir también que ese vector verde tiene un vector unitario, R techo, y defino ese vector unitario, R techo, como la magnitud del vector radio de curvatura, perdón, como el vector radio de curvatura entre la magnitud del vector radio curvatura. Eso es la definición del vector unitario, R techo. Entonces, nosotros sabemos que en un movimiento circular, la fuerza centrípeta yo la doy como masa por aceleración, donde la aceleración es la velocidad perpendicular en el sentido de que perpendicular al círculo. Y aquí hay que tener mucho cuidado con lo que voy a decir. En un movimiento circular, la velocidad que a mí me interesa es esta, que para efectos de lo que estoy haciendo, esta velocidad es una velocidad paralela a la línea de campo, porque observen que la línea de campo es esta curva, entonces esta velocidad apunta en la dirección de la línea de campo, por lo tanto la llamo velocidad paralela. ¿Paralela a qué? A la línea de campo. Entonces, en un movimiento circular, lo que usted hace es que multiplica esa velocidad tangente a la curvatura al cuadrado y la divide entre el radio del círculo, que el radio del círculo es la magnitud del vector R sub C. Esa fuerza apunta en la dirección de R techo. Entonces, estoy dando la magnitud y estoy dando la dirección. Este R techo ya sabemos que es justamente esto que está aquí. Entonces con esto digo que la fuerza centrípeta que siente la partícula cargada está dada por masa, velocidad paralela a la línea de campo al cuadrado, radio de curvatura, vector radio de curvatura,
que es este vector verde, partido por la magnitud del radio de curvatura al cuadrado. ¿Por qué esto quedó al cuadrado? Bueno, vean que lo que estoy haciendo es llevándome esto aquí y claramente me queda radio de curvatura magnitud por radio de curvatura magnitud, lo cual me da radio de curvatura al cuadrado. Entonces, usted tiene que tener clarísimo de que cuando la línea de campo se curva, la partícula va a seguir haciendo la hélice, la va a seguir haciendo, pero ella va a sentir una fuerza centrífuga. Esa fuerza centrífuga va a estar dado por esta expresión. Va a estar dado por esta expresión. Eso es lo que no pueden olvidar. Ahora, si yo ya sé cuánto es la fuerza que siente la partícula, yo podría encontrar entonces la deriva ocasionada por esa fuerza. Porque si recordamos, la presencia de una fuerza perpendicular a el campo magnético da origen a una deriva. La fuerza va radialmente hacia afuera, pero el campo magnético sigue esta dirección. Entonces son perpendiculares. Cuando esa fuerza y el campo magnético son perpendiculares, va a haber una deriva. Entonces tenemos que calcular esa deriva. Volvemos entonces a lo que teníamos. Esta fue la expresión que encontramos en la anterior diapositiva. La expresión que nos da la velocidad de deriva cuando está presente una fuerza es esta. Y vean por qué es que yo digo que aparece una velocidad de deriva cuando la fuerza es perpendicular al campo. Porque claramente cuando la fuerza es perpendicular al campo, este producto vectorial cruz se hace máximo. Entonces, en tanto exista una fuerza perpendicular al campo, vamos a tener una velocidad de desvío o velocidad de deriva. Entonces, sabiendo nosotros cuánto es esta fuerza, que lo sabemos, es justamente esta, podemos entonces sustituir esa fuerza aquí. Y al sustituir, observen, presten mucha atención, nos quedaría masa, nos quedaría velocidad paralela al cuadrado, nos quedaría carga por b cuadrado aquí abajo, y nos quedaría este radio de curvatura al cuadrado aquí abajo. Y este vector, radio de curvatura, es ahora el que pasa a ser producto vectorial con B. Entonces, si usted se va al análisis gráfico de esta situación, observen, aquí está la línea de campo que está curva. Está formando, para verlo de manera simple, está formando como círculos, ¿verdad? La línea de campo. La partícula, entonces, si yo voy subido en la partícula, lo que siento es una fuerza centrífuga hacia afuera. El radio de curvatura que va del origen del círculo imaginario a donde está la partícula, y el vector verde que es la velocidad paralela a la línea de campo. Recuerden ustedes que el vector R techo es ese vector, vamos a ver, hacerlo aquí, que apunta en esta dirección, mientras que otro vector que es de interés, voy a ponerlo aquí en otro color, en coordenadas cilíndricas, es un vector que apunta en una dirección tangente al círculo, y eso es lo que llamamos el vector zeta techo. Entonces yo tengo dos vectores unitarios que me dan la dirección R techo, que me da la dirección de vectores radiales, y zeta techo, que me da la dirección de vectores en el ángulo zeta, ¿verdad? El ángulo zeta que se forma aquí. Entonces, si usted quiere saber la dirección de esta velocidad de deriva, lo que tiene que hacer es con su mano derecha hacer el R sub C cruz B. Me gustaría que todos aquí lo hagan ahí donde estén. Apunte su mano derecha en la dirección del vector R sub C y luego desplácelo
hacia donde apunta B. Aquí voy a recordar que B en este punto apunta para acá. Esa sería la dirección de B en ese punto específico. Entonces, si usted pone su mano derecha en la dirección del vector RC y luego lo desplaza hacia el vector rojo B, el dedo gordo le queda apuntando hacia afuera del monitor. Por lo tanto, la deriva va hacia afuera del monitor. Es decir, la partícula haría círculos, pero a la vez que está haciendo círculos, se va saliendo de la pantalla, se va saliendo del monitor. Apuntaría a moverse hacia afuera del monitor. Y ahorita vamos a ver eso con un dibujo por ahí.